Estaba en la cama con la luz apagada y mi cabeza estaba en todos lados. Acabo de terminar una relación muy importante y aunque por fuera todo parecía bastante en calma, por dentro yo sentía un vacío que no tenía ni idea de cómo explicar. Y llevaba más de una hora metido en Tinder, foto tras foto, pasando perfiles. Con la esperanza, me imagino, de encontrar alguna conversación que sacara todo ese ruido de mi cabeza. Pero es que estaba bloqueado, sin saber qué buscaba en realidad, porque no sabía si quería compañía, quería validación o sencillamente quería dejar de enfrentarme a mí mismo. El caso es que yo mismo me había prometido que me tomaría un tiempo, que esta vez iba a sanar de verdad y que no iba a tapar una herida abriendo otra nueva herida, pero me estaba mintiendo. Si es que yo sabía que me estaba traicionando, que lo que estaba haciendo era justamente todo lo contrario de lo que realmente me venía bien hacer. Y aún así, ahí estaba, deslizando, deslizando y deslizando. Era un conflicto interno, una guerra entre el hombre que ya no quería seguir huyendo y ese que todavía no era capaz de sostenerse con su propia soledad. Y ese justamente fue el momento en el que entendí algo importante. Podía mentirme a mí mismo todo lo que quisiera, pero sin duda no iba a poder engañar a mi cuerpo y toda esa ansiedad, esa tensión no iba a desaparecer. Así que si quería reconstruirme de verdad, tenía que empezar por volver a escucharme. Pero miento, lo que tenía que hacer era escucharme a mí mismo por primera vez en mi vida. Y es justo eso de lo que te voy a hablar, porque hoy quiero adentrarme en esa contradicción brutal que aparece después de una ruptura, entre lo que sabes que necesitas de verdad y lo que terminas buscando simplemente para calmar el dolor, de ese conflicto que te mantiene atrapado en círculos que no llevan a ningún sitio, y de cómo empezar, por fin, a reconstruirte de verdad, desde ti, y no como una huida del vacío que te está atrapando. Comenzamos. Cuando atraviesas una ruptura, ya sea de pareja, laboral o vital, no solo pierdes a ese alguien o ese algo, pierdes también la identidad que habías construido alrededor. Y de repente, todas esas contradicciones internas aparecen de golpe. Dices que quieres avanzar, pero te quedas atrapado en el dolor. Dices que estás bien, pero no puedes dormir. O dices que vas a empezar de cero, pero te repites una y otra vez los mismos patrones. Y yo no sé si esto te tranquilizará o te hará sentir peor, pero no eres ni el primero ni el último que le pasa. De hecho, es una contradicción tan común que la psicología le ha puesto un nombre. Así que, bienvenido a la disonancia cognitiva. Y a ver, no es un fallo, no es una debilidad, es más bien un síntoma de que una parte de ti ya no quiere volver a vivir como estaba viviendo siempre y otra que aún tiene miedo a soltar lo conocido. Porque si hay algo que veo una y otra vez en mis clientes es la tendencia a vivir en la cabeza. Una tendencia que por otra parte yo mismo he caído toda mi vida y en la que vuelvo a caer si me despisto por un momento. Pero el problema no es tanto vivir en la cabeza, el problema es más bien desconectar del cuerpo. Porque durante años te han enseñado a vivir, pues eso, aquí arriba. Pensar, planear, sobrevivir, todo eso está muy bien, pero has estado ignorando el cuerpo. Y no es que no te haya avisado, de hecho, probablemente el cuerpo lleva avisándote, gritándote para que lo escuches desde hace un montón de tiempo. Con insomnio, con falta de energía, con ansiedad o sencillamente con esa sensación de que algo no encaja, aunque todo debería estar bien. Es decir, lo tienes todo, todo funciona perfectamente, pero tú te sientes vacío. Y es que el verdadero conflicto no es mental, es corporal o es emocional. Porque cuando no escuchas al cuerpo, lo que ocurre es que terminas repitiendo las viejas historias una y otra vez. Pero cuando vuelves al cuerpo, vuelves a ti. Así que te voy a proponer un pequeño juego. Coge papel y boli y apunta cuántas de las siguientes frases que te voy a decir han pasado por tu cabeza después de una ruptura. Vamos allá. Sé que no era para mí, pero no puedo dejar de pensar en ella. Sé que estoy mejor solo, pero una parte de mí sigue esperando que ella vuelva. Ahora voy a enfocarme en mí mismo, pero ya me he vuelto a descargar Tinder. Aquí me vale cualquier otra aplicación. Me prometí que no volvería, pero tiemblo cada vez que suena el móvil porque espero que sea ella. Sé que no debo buscarla, pero cada noche la ansiedad no me deja dormir. No quiero una relación a medias, pero me conformo con migajas. Sé que merezco algo diferente, pero me ahogo en mi propia tristeza cada vez que intento convencerme. Y si te has sentido identificado con alguna de ellas, enhorabuena. Resulta que eres humano y además a ti también te afectan las disonancias cognitivas. Y aunque comprendo perfectamente tu dolor, te voy a dar la enhorabuena porque es justo ese dolor el que vamos a utilizar como motor de cambio, como una fuente de alimentación para reconstruirte desde cero. Porque vamos a convertir esa persona dependiente y miedosa que has sido hasta ahora en alguien que se siente a gusto en su piel. Y aunque el proceso pueda parecer un poco largo, al final del camino te vas a alegrar un montón de haber llegado a ese punto. Y digo que es largo y doloroso porque no existen recetas mágicas.
Solo existen pasos reales, humanos y honestos que podemos empezar a dar. Y es justo eso lo que vamos a ver a continuación. El primer paso es ponerle nombre a lo que sientes. Resulta muy interesante que muchos de mis clientes no son capaces de poner nombre a aquello que sienten porque tienden a ponerse excusas para escucharse a sí mismos. Así, cuando notan que su voz se eleva o un cierto tono de insolencia aparece en ellos, cortan por lo sano y se dicen que no es bueno llegar a enfadarse. Pero es que esa emoción está ahí para darte cierta información. Y muchos llamarán a esto gestión de emociones. Acortar esa sensación antes de que te moleste o te invade. Pero es que no tiene nada que ver con la gestión de emociones, sino más bien es lo contrario, es una negación de la emoción. Porque si estás enfadado, está bien. No hace falta que lo pagues con nadie, evidentemente, pero escúchate, indaga e intenta averiguar qué es exactamente lo que te enfada. Probablemente te terminará sorprendiendo. Y si no es el momento, también está bien, pero no dejes de escuchar tus emociones en nombre del ahora no se puede. Si hace falta, establece un rato cada día para atender e indagar en esas emociones. Y para hacerlo me gusta empezar con las 5 emociones básicas: miedo, tristeza, asco, ira y alegría. Así que cuando algo en tu interior quiera invadirte, sencillamente ponle un nombre, porque al empezar a nombrarlo, empiezas a liberarlo. El segundo paso puede parecer muy sencillo, pero en realidad es uno de los más profundos y transformadores que conozco. Es que muchos de mis clientes, por más exitosos o racionales que sean, especialmente los muy racionales, se dan cuenta muy pronto de lo desconectados que están de su propio cuerpo. Y escuchar el cuerpo es un arte olvidado. Es empezar a notar, sin filtros, cómo reaccionas ante una situación, persona o decisión. ¿Qué conversación te hace sentir ligero? ¿Qué lugar hace que te sientas incómodo? ¿O quién es capaz de darte paz solamente estando cerca? Empieza a observar esas microseñales, ya sabes, un suspiro, un nudo en el estómago o una sonrisa que aparece sin que la busques, porque son pistas. Tu cuerpo tiene tu sabiduría ancestral, te está hablando todo el tiempo. Tú lo único que tienes que hacer es bajar el volumen del ruido externo, también del interno, y empezar a escuchar a tu cuerpo. Y hoy te puedo decir con toda la convicción de que mi cuerpo es mi guía más fiable, mucho más allá de opiniones ajenas o de juicios mentales. Él es el que me dice con toda claridad qué caminos me van bien y qué caminos me drenan. Porque cuando aprendes a escucharlo, no solamente tomas mejores decisiones, sino que además vives desde un lugar mucho más auténtico, más alineado contigo mismo. Porque escuchar el cuerpo es volver a ti, es dejar de buscar fuera todas esas respuestas que en realidad siempre han estado dentro de ti. Y si eres como yo solía ser, seguramente has tardado muy poco en volver a abrir una app de citas. Porque pensamos que el dolor que sentimos se va a anestesiar al conocer a otra persona. Y a ver, no te falta razón. Después de una ruptura importante, es muy fácil caer en ese patrón. Es que desde la cabeza buscas culpables. Mi ex no me valoró, las mujeres de hoy no saben lo que quieren, la vida es injusta conmigo, siempre me toca lo peor. Y ojo, que no te juzgo, lo entiendo perfectamente. Durante un tiempo, culpar al mundo te da algo de alivio. Te sientes menos culpable, menos solo y menos expuesto. Y en realidad tampoco es un problema si no se alarga demasiado. El problema se vuelve cuando ese alivio se convierte en una trampa. Porque cuanto más pones el foco fuera, más te desconectas de tu responsabilidad, más te alejas de ti. Y cada vez que haces eso, cada vez que apuntas hacia afuera, algo dentro de ti se vacía un poco más. Y lo peor es que el dolor no desaparece. En realidad lo que ocurre es que se adormece, se acumula y finalmente se pudre para acabar explotando en el momento más inconveniente. Y el vacío interno se va agrandando. Un vacío que puede durarte semanas, meses o si la cosa se te pone muy mal, incluso años. Hasta que llega otra relación u otra persona que sin quererlo se convierte en una tirita para tapar una herida que realmente está infectada. Una tirita que al principio sí, calma, pero que no sana absolutamente nada y que tarde o temprano va a volver a despegarse y va a dejar al descubierto una herida que nunca te atreviste a mirar y que ahora da pánico. No es tu ex, no es Tinder y no es la vida. Es el dolor que no has asumido, el miedo que no has mirado y la responsabilidad que no has tomado. Así que no tapes el dolor con trabajo, con ligues o con redes sociales. Habítalo, escúchalo y siéntelo, porque el dolor es una brújula y te está advirtiendo que volver a lo de siempre no es el camino correcto. ¿Y qué mejor forma de escuchar a tu dolor que entrando en el cuarto paso? Quiero que hagas un mapa de coherencia. Esto es muy sencillo. Simplemente coge un papel y pon 3 columnas. Lo que sé que quiero, en esa columna simplemente escribe todo aquello que está en coherencia con tus valores, con las promesas que le hiciste a tu yo más joven o con los deseos que tienes para tu futuro. La segunda columna escribe
lo que estoy haciendo. Y en ella anota todo lo que haces, poniendo especial énfasis en esos comportamientos que están contrarios a los valores que has escrito en la columna 1. Y en la tercera columna escribirás cómo me siento de verdad. Y ahora que has aprendido a escuchar tu cuerpo, lo que vas a hacer en la tercera columna es escribir cómo se siente esa disonancia entre el camino marcado por tus valores, la columna 1, y el que estás recorriendo con tus acciones, la columna 2. Y al ver estas 3 columnas te va a ser mucho más fácil identificar cuáles son tus conflictos internos y encontrar esa claridad en el batiburrillo mental en el que vives. Y si te sientes un poco perdido al hacer la lista y quieres que alguien que ya ha estado ahí te acompañe haciéndola, puedes escribirme al WhatsApp o sencillamente escaneando este QR que te dejo por aquí. Y la última, como no puede ser de otra manera, es actuar. Y empieza a actuar, como siempre te digo, con pasos pequeños, como ya te expliqué en el vídeo que te dejo por aquí. Pon esos límites que antes te callabas, permítete una tarde completa para ti sin justificarte o ten una conversación honesta y profunda contigo mismo. Porque como dice Carl Rogers, uno de mis psicólogos favoritos, la curiosa paradoja es que cuando me acepto a mí mismo, puedo empezar a cambiar. Así que es justamente ese el camino que te animo a seguir. Conócete a ti mismo y acéptate tal y como eres. Y a ver, no para resignarte ni para quedarte anclado en un punto del camino, sino más bien todo lo contrario. Porque así conocerás tus debilidades, tus fortalezas, y podrás utilizarlas para construir una persona diferente y muy parecida a la que siempre quisiste ser. Porque reconstruirte tras una ruptura no es, en absoluto, volver a ser el de antes. Es encontrar por primera vez en tu vida la autenticidad que siempre estuvo en ti. Descubrir quién eres realmente sin la máscara y aprendiendo a sentirte cómodo incluso con el miedo. Y a ver, sí, duele y da vértigo, pero también es el comienzo de tu libertad. Porque no estás solo, y créeme, reconstruirte no es el final, es el principio más real que vas a vivir en tu vida. Y hasta aquí hemos llegado, gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.